Vamos a dar inicio, agradecerles la asistencia presencial acá del doctor Edilberto Gallardo, el doctor Uribel Cruz, y también agradecer en línea a la doctora Ana María Carabe y por supuesto al codirector de tesis, el doctor Roberto Lara, que ya están presentes. Vamos a dar inicio a la presentación y defensa de tesis de la estudiante de la maestría en Gobierno y Gestión Pública, la contadora María Leticia Albarrán Roldán. Su servidora dirigió este trabajo junto con el codirector, el doctor Roberto Lara. Me permitiré dar las indicaciones para el desarrollo del examen. María, tienes hasta 20 minutos para que nos presentes el desarrollo de tu investigación. Posteriormente te daremos una sesión de preguntas y respuestas en la que cada uno de los miembros que integramos este sínodo daremos algunos cuestionamientos sobre la presentación del trabajo. Posteriormente te pediremos que abandones la sala para que el jurado pueda determinar la evaluación correspondiente de aprobado o no aprobado. Posteriormente te haremos pasar para que conozcas el resultado de esta determinación para en acto seguido hacer la lectura del acta correspondiente. Así que adelante, Mariel, muchas gracias y bienvenidos a tus familiares y amigos que te acompañan. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es María Leticia Albarrán Roldán. El día de hoy me presento para hacerles honor a mi tesis, a mi trabajo de investigación, el cual fue dirigido por la doctora Olivia Leiva Muñoz y codirigido por el doctor Roberto Lara Domínguez. Además, no quiero omitir mencionar a mi tutor, el doctor Edilberto Gallardo Valente. Bueno, mi investigación lleva por nombre el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana no convencional en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo, 2024-2025. Para ello, el problema formulado a través de una pregunta fue designado de esta forma: ¿cuál es la relación que existe entre el derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana no convencional en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero? Para ello, la hipótesis planteada fue que existe una relación estadísticamente significativa entre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana no convencional. Para esta investigación, mi metodología utilizada fue una metodología cuantitativa a través de un estudio no experimental de tipo correlacional descriptivo. Para el desarrollo de esta investigación, planteé 4 objetivos específicos y un objetivo general. El general justamente es determinar la relación que existe entre estas dos variables en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo. Mi primer objetivo específico fue justamente analizar los principales enfoques teóricos que sustentan la relación entre el DAIT y la participación ciudadana no convencional. Y para ello, pues desarrollé en mi capítulo 1 cada una de las teorías que me aportaron el desarrollo de esta investigación, como es la nueva gestión pública, la teoría de la democracia, la teoría de la participación política y algunos enfoques teóricos sobre la participación ciudadana no convencional. Mi objetivo número 2 fue fundamentar el desarrollo histórico, normativo y los mecanismos del ejercicio del DAIT y de la participación ciudadana no convencional en México y en el estado de Guerrero. Por ello, desarrollé en este capítulo 2 el tema de mis 2 variables y conjuntamente los antecedentes históricos y igual como la implementación normativa. En mi objetivo número 3 se encarga de describir las condiciones del municipio de Chilpancingo que inciden justamente en mis 2 variables. Para ello, pues analicé algunas características del municipio, los niveles de educación, alfabetización digital, infraestructura institucional que tiene que ver con el ejercicio del DAI y algunos indicadores que se tienen sobre participación ciudadana convencional y no convencional. Además, mi objetivo número 4 fue identificar la relación existente entre estas 2 variables. Para ello, en el capítulo 4, pues desarrollé toda mi metodología a través de un diseño, la aplicación del instrumento, la recolección de datos
y posteriormente el análisis de los resultados y la discusión. Bueno, ¿cuáles fueron mis teorías empleadas? Me basé principalmente, de manera general, en la nueva gestión pública y la transparencia gubernamental. De acuerdo con Guillermo Cejudo, la nueva gestión pública fue un modelo implementado a principios de los 80 en los países anglosajones, que posteriormente fue trasladándose hasta América Latina. En el caso de México, fue implementado a inicios de los 90. Comenzó a implementarse en los estados de Guanajuato, Nuevo León y DF, ahora Ciudad de México. Sin embargo, más adelante fue implementado a nivel federal en el gobierno de Zedillo, Calderón, Fox, y así sucesivamente se ha ido incorporando. La nueva gestión pública trabaja de la mano justamente con la transparencia gubernamental, que es una clave importante para que se dé, para que haya mejorado o que se esté mejorando la administración pública. De acuerdo con Christopher Hood, la transparencia es justamente el proceso que se da de parte del gobierno y la ciudadanía para nosotros acceder a la información y posteriormente nosotros se hace la toma de decisiones. Entonces, tanto el derecho de acceso menciona que la democracia debe ser de calidad. En los últimos años, México se ha posicionado como un régimen híbrido. ¿Qué quiere decir esto? La democracia es deficiente, por lo tanto, esto se deriva de limitaciones que se han tenido en la participación política, en la confianza institucional y en la rendición de cuentas, además de otros factores que influyen. Y por lo tanto, Morlino menciona que realmente la calidad democrática no se da nada más con el hecho de votar, sino hay un conjunto más de características que debe tener un gobierno para considerarse democrático. Por otro lado, tenemos lo que es la teoría de la participación política. En esta me basé en la postura de Gianfranco Pasquino, quien hace referencia a que la participación se da de dos formas, básicamente la convencional o institucional y la no convencional o la no institucionalizada, que son aquellas a las que yo me centré, que son las protestas, las manifestaciones, otro tipo de movilizaciones sociales que se han ido realizando con el fin de incidir en las decisiones públicas. Además, estudié algunos enfoques teóricos de algunos autores que se tienen sobre la participación ciudadana no convencional. Para ello, recurrí a la investigación de Cherry Arnstein, que, bueno, ella ha implementado, ella diseñó una escalera de participación que tiene que ver con qué tanto influye el ciudadano en las decisiones públicas. También retomo a la investigadora Sicardi, quien menciona que justamente la participación ciudadana no convencional se da más en América Latina, se ha dado más en los países de América Latina, en especial México. Es uno de los países que caracteriza porque conjuntamente la ciudadanía se ve en la necesidad de acudir a este tipo de medios no institucionales para hacer presión social en las decisiones del gobierno. Bueno, ahora sí les platico sobre mi metodología. Como lo mencioné anteriormente, utilicé una metodología cuantitativa. Para ello, mi universo fue justamente los ciudadanos del municipio de Chilpancingo de los Bravo, que de acuerdo con los datos de INEGI 2020, los ciudadanos mayores de 18 años representaban un total de 190,420 ciudadanos. Y por ende, mi muestra la calculé con un nivel de confianza del 95% y un margen de error del 0.05, lo que me dio como resultado una muestra de 384 personas. Esta muestra, mi técnica elegida fue una encuesta. Elaboré un cuestionario de 34 preguntas, en las cuales dividí en 3 secciones: mis datos generales,
y mis dos variables, la del derecho de acceso a la información pública y la de la participación ciudadana no convencional. Fue un cuestionario con una escala de Likert de 5 puntos y bueno, estos fueron los resultados obtenidos. Antes de, bueno, una vez realizada una prueba piloto, realicé mi análisis de fiabilidad sobre este cuestionario implementado y obtuve un alfa de Cronbach del 0.828, que significa que mi instrumento utilizado era un instrumento confiable. Por lo tanto, fue que me di a la tarea de recabar todas las encuestas de acuerdo a mi muestra. Mis datos generales, mis resultados obtenidos, pues básicamente tuve mayor participación en dos rangos de edad, de 18 a 24 años y de 25 a 34 años. En el género tuve un ligero porcentaje mayor en el lado femenino, representado por un 53.6%, y en el masculino 46.4%. Bueno, ahora sí, mis dos variables. El ejercicio del DAI fue la primera variable que estudié y represento en esta diapositiva 6 afirmaciones que utilicé con los resultados obtenidos. El primero fue que si yo, presenté la afirmación de que si conocen realmente el derecho a solicitar la información pública a una institución de gobierno, en la cual los ciudadanos respondieron positivamente, teniendo el mayor porcentaje de acuerdo y totalmente de acuerdo, con un 44.8% y un 30.2%. Entonces eso quiere decir que los ciudadanos sí conocen realmente este derecho. Lo interesante es cuando viene el siguiente cuestionamiento. ¿Sé cómo realizar una solicitud de información pública? El resultado dice que totalmente en desacuerdo y en desacuerdo tenemos básicamente la mayor respuesta, porque tenemos aquí un 13.5 y un 34.9%, que viene siendo casi un 48%, lo que significa que aunque sepan que existe este derecho, no saben cómo realizar una solicitud de información. Enseguida les pregunté que si en el último año ellos han presentado alguna solicitud de información pública, y la respuesta fue negativa también. Ellos están totalmente en desacuerdo o en desacuerdo. Eso quiere decir que no han ejercido este derecho. Por otro lado, les pregunté que si solicitar información pública es un proceso complicado, y aquí la respuesta se ve en la respuesta de acuerdo tiene un 31%, con la totalmente de acuerdo con un 11.5%. Eso quiere decir que la ciudadanía percibe que es un proceso complicado. Además, les pregunté que si el acceso a la información pública los ayuda a tener mejores decisiones sobre asuntos de interés común, y ellos respondieron positivamente. Están de acuerdo en que sí, justamente este derecho pues los ayuda a tomar unas mejores decisiones. Por otra pregunta interesante, dice que el acceso a la información pública fortalece mi capacidad de participar en asuntos de interés común. Igual obtuvimos un resultado positivo en las respuestas de acuerdo y totalmente de acuerdo. La siguiente variable fue la participación ciudadana no convencional, y en ella puedo observar, igual seis cuestionamientos. El primero dice que si las protestas y manifestaciones son más efectivas que los canales formales para resolver problemas públicos, y justamente la ciudadanía de Chilpancingo menciona que sí, acepta a través de un de acuerdo y un totalmente de acuerdo que este tipo de mecanismos es más efectivo. El siguiente cuestionamiento tiene que ver con que si las protestas y manifestaciones logran que el gobierno modifique sus decisiones, y afirman una vez más que este tipo de mecanismo pues hace modificar las decisiones del gobierno. Enseguida tenemos que si el activismo en redes sociales puede lograr cambios en las decisiones de las autoridades.
Y igual seguimos obteniendo un resultado positivo a través de las respuestas que se obtuvieron en de acuerdo y totalmente de acuerdo. Enseguida les cuestioné acerca de la falta de respuesta gubernamental la falta de respuesta gubernamental a las demandas ciudadanas justifica las protestas y movilizaciones, y vuelven a afirmar que sí. La falta de transparencia gubernamental los ha motivado a participar a través de protestas y movilizaciones, y un 33.6% y un 14.3% están de acuerdo y totalmente de acuerdo. Por último, les pregunto que si el acceso a la información pública fortalece su capacidad de participar activamente como ciudadanos, y un 45.3% y un 22.7% reconoce que efectivamente así es. Una vez analizado a través del SPSS todos los resultados obtenidos a través de mis encuestas, me dio la tarea de comprobar mi hipótesis a través de un coeficiente de correlación de Spearman. Para ello obtuve el resultado de 0.201 y un p-valor menor a 0.001. Y bueno, aquí gráficamente vemos que si el valor es menor a 0.05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Por ello es que concluyo en que efectivamente existe esa relación estadísticamente significativa entre el ejercicio del DAI y la participación ciudadana no convencional. Sin embargo, aún aceptando esta hipótesis, yo lo complemento con el coeficiente de correlación de Spearman. Al obtener un 0.201, en la tabla podemos observar que ese resultado nos dice que es una correlación positiva baja. Eso quiere decir que sí existe esa relación estadísticamente significativa, se acepta esa hipótesis, sin embargo no tenemos que omitir la parte en que esa correlación resulta baja. Y bueno, ya para concluir, en la discusión que tengo entre mis resultados con mis autores, pues los resultados justamente reflejan que la mayoría de participantes reconoce este derecho, como se los dije anteriormente. Sin embargo, menos de la mitad sabe cómo ejercerlo efectivamente. Entonces, esta brecha que hay entre el saber el derecho y saber ejercerlo, bueno, confirma lo que fue planteado por Hood, quien sostiene que la nueva gestión pública pues ha buscado fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas mediante prácticas orientadas a resultados, pero su eficacia pues no depende nada más de la capacidad institucional. Eso quiere decir que aunque exista el derecho, no es como de que pues sea efectivamente ejercido. Asimismo, coincide con Cejudo, quien advierte que en México la adopción justamente de la nueva gestión pública ha sido más discursiva que práctica, porque existen leyes, existen los portales de transparencia, pero persisten muchos obstáculos técnicos y sobre todo culturales, los que limitan la accesibilidad a la información. Por otro lado, también considero que en la relación con la teoría de la democracia y la participación ciudadana de Molino, pues el autor destaca que se busca generar una participación informada y que tenga control ciudadano. Sin embargo, los resultados pues confirman la idea, ¿no? Que la ciudadanía reconoce el derecho, pero pues se necesita que este derecho pues ayude a tomar mejores decisiones y fortalecer la capacidad de participar en asuntos de interés común. Asimismo, pues los datos me han revelado que gran parte de los encuestados consideran efectivas las protestas y manifestaciones como medios de presión social, lo cual coincide con Pasquino, el que plantea que la participación política no se limita nada más por los canales institucionales, sino también abarca pues acciones no convencionales que buscan justamente incidir en la toma de decisiones. Por otro lado, tenemos que la valoración positiva de las manifestaciones y del activismo digital pues coincide con lo planteado con Arnstein,
quien en su escalera de la participación ciudadana señala que las formas de acción ciudadana son más efectivas aquellas que implican un poder real de la incidencia y control de las decisiones públicas. Por último, Sicardi pues, subraya que la participación ciudadana no convencional puede ser entendida como una respuesta justamente a la insuficiencia de los canales institucionales y a la falta de respuesta del Estado frente a las demandas sociales, que justamente pues, fueron los resultados que se obtuvieron en mis afirmaciones de la variable de la participación ciudadana no convencional. Para finalizar, bueno, pues ya la presente investigación pues tuvo como propósito analizar la relación entre estas dos variables. Se logró el objetivo, los resultados obtenidos pues justamente permitieron responder a la pregunta de investigación y por lo tanto se identificó que hay una asociación estadísticamente significativa entre ambas variables. Sin embargo, pues dicha relación es de baja intensidad, lo que indica que el ejercicio del DAI pues se vincula de manera limitada con la participación ciudadana no convencional. Esto quiere decir que no es el único factor el que incide en que se dé la participación ciudadana no convencional. Puede haber un sinfín más de factores. Del mismo modo, pues estos hallazgos obtenidos pues me han permitido evaluar la hipótesis y concluir pues que sí hay una evidencia empírica, lo que confirma la existencia de la relación en estas dos variables. Mis hallazgos obtenidos son, entonces, que el 75% de la ciudadanía reconoce el derecho a solicitar información, pero el 48.4% desconoce cómo hacerlo o qué tipo de información puede solicitar. Y ya por último dice, aunque se reconoce su utilidad, pocas personas han presentado solicitudes formales, lo que evidencia una brecha entre el derecho reconocido y el derecho ejercido. Además, los retrasos, como la falta de claridad en la información y la baja confiabilidad percibida por los ciudadanos, reduce el estímulo para ejercer el derecho de acceso a la información pública. Además, bueno, entre otras hallazgos, se obtuvo que el activismo en redes sociales ahora, actualmente, es más frecuente que la participación presencial en marchas o bloqueos, que se puede dar posiblemente por la percepción de riesgo e inseguridad, tanto del municipio, del estado, como del país. Y por último, pues la falta de transparencia es un detonante de protesta. Mis aportaciones, pues la aportación social que tiene este estudio, que nos ofrece evidencia empírica que contribuye a comprender la dinámica entre la información pública y la participación ciudadana no convencional en un contexto urbano como es el municipio de Chilpancingo. Si bien pues, la relación estadística identificada fue débil, la investigación permite visibilizar las tensiones existentes entre la transparencia formal y la percepción ciudadana, así como la relevancia del acceso a la información como herramienta potencial del empoderamiento democrático. Son algunos autores que ocupé para el desarrollo de esta investigación. De mi parte sería todo, les agradezco su atención y quedo atenta a sus preguntas, observaciones, comentarios. Muchas gracias. Gracias, Mariel. Justo en tiempo. No, ya, respira. Bien, vamos a pasar a la etapa de preguntas y respuestas en el orden en el que está integrado nuestro comité. Le vamos a ceder la palabra a la doctora María, posteriormente al doctor Uribe, al doctor Edilberto, al doctor Roberto y cerraría mi participación. Adelante, doctora María. María, pues me da mucho gusto, te felicito, está muy bien estructurada pues la tesis y la presentación también. Quiero decirte aquí entre nosotros que yo estoy esperando con ansias el mundial, pero no para ver los partidos, sino para ver las manifestaciones. Se me ocurrió una cosa. La gente que, bueno, sabe que tiene el derecho a la información pública, es mi caso, pero yo nunca he necesitado acudir a pedir una información. ¿Consideraste eso? Sí. Sí, consideraste que, pues, yo no sé dónde acudiría, depende de lo que yo necesitara, pues, ya me informaría.
pero de momento pues no he necesitado la información pública. Sinceramente pienso que en términos generales la prensa es quien solicita esa información porque además ellos investigan y en ese sentido es mi caso y por eso te pregunto si la gente ya ha considerado que mucha gente no sepa dónde acudir a cierta información porque no ha necesitado nunca esa información. Sí, doctora, efectivamente, obviamente se considera aquella ciudadanía que tal vez por cuestiones físicas o tal vez por cuestiones pues laborables o algo así, no se ha visto en esa necesidad o no se ha dado a la tarea justamente de ejercer ese derecho. Sin embargo, pues sería muy importante, ¿no?, que el gobierno justamente trabajara en eso, tal vez en plantearlo o en difundirlo de una forma que motivara a la ciudadanía justamente a ejercerlo, porque es un derecho constitucional, nosotros todos los ciudadanos lo obtenemos y entonces considero importante que la ciudadanía sepa que lo tiene y que conozca los mecanismos de cómo ejercerlo y dónde solicitar la información, como usted lo dice, tal vez usted no sabe a qué dependencia acudir, pero pues justamente depende de cada dato que el ciudadano necesite. Sí, también te quiero preguntar dos cosas. ¿Sí? Una es, a pesar de que existe menor transparencia, ¿cuál es tu perspectiva para el año 27? Porque en redes sociales yo sigo que mucha gente dice, nos vemos en las urnas, nos vemos en el 27, que son, curiosamente, son elecciones intermedias, pero que las elecciones intermedias siempre tienen menos afluencia de votantes. Sin embargo, pues, según yo veo en las redes sociales, mucha gente hay que habla de la votación del año 27. Entonces yo quisiera saber cuál es tu perspectiva. ¿Qué piensas? ¿Que va a haber más gente votando? ¿Que la gente no confía tampoco en votar? Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo percibes, no es tu tema, pero está alrededor de tu tema, la libertad de expresión? ¿Se ha disminuido o hay libertad para expresar? Bueno, pues estas formas de manifestarse no convencionalmente a través de movimientos sociales o de movilizaciones sociales, pues tienen que ver también con la libertad de expresión. Entonces, una pregunta es, ¿cómo percibes la libertad de expresión? Y otra es, ¿cuál es tu perspectiva para el año 27 en cuestión de afluencia de votación? Ok. Respecto a la primera pregunta, lo que considero que va a suceder para 2027 igual es un reto para el gobierno conjuntamente, pues se tiene que mejorar, ¿no? O sea, justamente hablamos de democracia, el autor Morlino justamente dice que para que haya calidad democrática no solamente es el hecho de votar, entonces se debe hacer conciencia, se debe hacer consciente a los ciudadanos que forma parte justamente las elecciones de un país democrático. Sin embargo, pues hay retos más importantes que se tienen que considerar entre el ciudadano y el gobierno, como es justamente considerar aquellas necesidades públicas para la toma de decisiones. Además, considero que es un reto muy demandante el que se tiene, porque las tecnologías de la información pues van a la alza y por lo tanto pues se deben ir básicamente
actualizando y generando nuevas formas para que se dé unas elecciones más transparentes, o sea, haya más transparencia. No debe haber un retroceso. Bueno, por ejemplo, estaba leyendo que se tiene planteado pues que ya no exista el modelo que se tenía donde se veían las votaciones previas, los resultados previos a las elecciones, ¿no? Entonces, eso, ándele, entonces eso quiere decir, bueno, para mí es un retroceso. Sin embargo, pues hay otras formas que se plantean justamente para considerar que las elecciones sean más transparentes. Sin embargo, pues es un trabajo que se está por ver. Considero que se debe trabajar mucho y replantear este tema y considerar las nuevas tecnologías, y bueno, es el resultado que vamos a mirar en 2027, en el cual pues yo espero que se tomen las mejores decisiones. Y con referencia a la libertad de expresión, que es lo que yo considero que se ha fortalecido este derecho, porque bueno, ya no nada más se queda a través de los medios no convencionales, forman parte, como las protestas, manifestaciones, pero actualmente se ve mucho el activismo digital. Ahora hay muchos ciudadanos que se manifiestan a través de las redes sociales, y entonces lo hacen más seguros, porque ya no tienen que salir a las calles, no tienen que sentir esa inseguridad que se siente, ¿no? Como es en el municipio de Chilpancingo o en el estado. Serían mis respuestas. Muy bien, gracias, doctora Carabe. Si no hay más preguntas, cedemos el uso de la voz al doctor Uribe. Adelante, doctor Uribe. Muchas gracias, doctora Olivia. Pues, Mariel, pues ya estamos hasta aquí, ¿verdad? Vamos a... Sí, en el transcurso de toda la investigación, pues creo que hemos podido ver los grandes avances que has tenido. Tu trabajo sí representa un diseño metodológico bastante bueno, bastante sólido. La muestra es una muestra sólida, ¿sí? que se obtuvo del municipio de Chilpancingo. Además, uno de los hallazgos cruciales pues es precisamente de que la mayoría de los encuestados, creo que arriba del 70%, sí reconoce su derecho a solicitar información, ¿no? Pero sin embargo existe una brecha digital allí muy grande, ¿no? Muy significativa, que no saben cómo hacerlo, ¿no? Eso comentabas ahí. Y en base a eso, tengo dos cuestiones que quisiera me ayudaras con esto. La primera es, su estudio determinó una relación positiva, pero débil, ¿verdad? Decías, pero sin embargo existe una relación entre el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana. Ok, dada tu experiencia en el campo y los resultados que obtuviste, ¿qué otros factores estructurales o contextuales del municipio de Chilpancingo consideras que tienen un peso más determinante que la transparencia para detonar movilizaciones sociales y acciones colectivas? Y sobre todo porque también comentaste de que la relación débil pues se debía a otros factores, ¿verdad? Entonces, dada tu experiencia a campo y en base a los resultados, ¿cuáles serían esos otros factores estructurales? Okay. ¿Es la primera? Sí. Ok. Pensé que seguimos. Sí. Ok, va. Bueno, con relación al resultado del Spearman, que afirma que sí hay una relación, pero es débil, yo, con el análisis que hice en concreto,
Considero que otras características que tienen que ver o que intervienen entre que se dé la participación ciudadana no convencional y el derecho de acceso a la información pública, también interviene lo que es el rezago educativo, o sea, en el país, en el estado y en el municipio hay un rezago educativo, o sea, hay una parte de la ciudadanía, gran parte de la ciudadanía que se queda con una educación básica, no aspira a una educación medio superior o una superior, sin embargo, pues eso no lo limita, ¿no? a que conozcan este derecho, a que no lo ejerzan. Sin embargo, pues una ciudadanía realmente informada permitiría que se hiciera una intervención más eficiente y por lo tanto, pues obtuviera mejores resultados. Además de que otro factor podría ser la desconfianza institucional que se tiene hacia los gobiernos a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. Y bueno, en el caso de Chilpancingo o en el estado, también se tiene que ver mucho la inseguridad pública, ¿no? Ok. Y en base a esto último, también tu tesis decía que se menciona la inminente desaparición del INAI, ¿no? Y que posiblemente el ITAI, decías, ¿no? Entonces, considerando que su investigación resalta esa falta de transparencia, ¿cómo prevé usted que esta reconfiguración institucional afecte hacia el modelo centralizado del Ejecutivo, con la desaparición de estos institutos? Afecte o impacte en los niveles de desconfianza de la ciudadanía y sobre todo pues en la frecuencia de la participación ciudadana no convencional en los próximos años. Bueno, justamente el INAI y los órganos estatales eran justamente autónomos, ¿no? Se tenía de autonomía y por lo tanto la ciudadanía pues tenía una mejor confianza, ¿no? Porque se decía que trabajaban por separado y podrían obtener mejores resultados. Ahora con la nueva reforma del 2025, donde desaparece el INAI y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno adquiere estas funciones a nivel federal, pues se ha trabajado conjuntamente con un nuevo modelo que se llama Transparencia para el Pueblo. Entonces, este modelo justamente busca confirmar o obtener las mismas funciones de los órganos autónomos. Sin embargo, obviamente sigue habiendo esas limitantes y esa desconfianza que tiene el ciudadano. Desde mi perspectiva, debería a nivel federal, a nivel estatal, mejorarse esas propuestas que se tienen para que el ciudadano por fin pueda realmente considerarse en la toma de decisiones públicas. Necesita un modelo que interactúe el gobierno con la ciudadanía, implementarlo, o sea, motivarlo para que pues las decisiones públicas realmente sean consideradas de acuerdo a las necesidades de los ciudadanos. Sí, totalmente de acuerdo. Pienso que debe haber una estrategia para que esa relación bionívoca funcione, ¿no? Pues sería todo de mi parte, doctora. Muchas gracias, doctor Uri, por las preguntas. Vamos a cederle la palabra al doctor Edilberto Gallardo para que también realice su intervención. Adelante. Gracias. Miren, yo quiero felicitar a Mariel, de verdad, porque fue una estudiante muy destacada en la generación. El trabajo que desarrolló es un trabajo bien estructurado. Quizá la relación estadística que a veces buscamos y que esperamos que esta sea muy significativa, a veces no resulta así, ¿no? Por los datos, ¿no? Entonces, a veces hay necesidad de replantear algunas cosas, pero que yo recuerdo que un doctor también me decía, bueno, los resultados a veces no son como uno los espera, van a ser, a lo mejor, son distintos por el comportamiento de las diferentes variables, ¿no? Y pues es complicado a veces, ¿no?
Entonces, en este sentido, yo observo que efectivamente hay una relación positiva, pero débil, ¿no? Y esa es una conclusión. O sea, habría que buscar, y eso va a ser prácticamente materia de otro estudio, de que encuentres a lo mejor, o se encuentren, habrá alguien que pueda estudiar y que encuentre a lo mejor la relación positiva más fuerte, ¿no? Otras variables, nos podemos decir, podemos aventurarnos a poder decir, bueno, hay otras variables, sí las hay, pero que probablemente tengan mayor intervención o mayor relación con respecto a esto, ¿no? Entonces, pero hay una relación finalmente entre, y positiva, entre las dos variables que te intenta, que tú intentas relacionar, ¿no? Entonces, de acuerdo a esta correlación, pues efectivamente es débil. Sin embargo, esto no desacredita el trabajo, ¿no? Por eso yo quiero sostener este tipo de situación y felicitarte por este trabajo. Y quiero hacerte una pregunta, yo tengo solamente lo siguiente. Mira, en la toma de decisiones en el gobierno, evidentemente que se están dando. Y una de ellas, ya lo mencionaron, es en relación a la desaparición de órganos que son o que eran autónomos y que ahora van a estar bajo la tutela de otras dependencias, ¿no? Como la Secretaría de la Función Pública, como la Secretaría de Hacienda, etcétera, ¿no? Entonces pasan a otros lugares o a la Auditoría Superior de la Federación o a la Auditoría Superior del Estado, ¿no? Entonces, sin embargo, no se pierde. ¿Esto qué significa? ¿Para ti significaría una pérdida de la calidad democrática? Sería la primera pregunta. Ok. Bueno, la calidad democrática no solamente tiene que ver con que haya instituciones, sino que la ciudadanía tenga esa confianza a las instituciones. El autor Morlino dice, no es solamente votar, no solamente que haya leyes, no que haya instituciones. Para mí, que deje de ser un órgano autónomo, me genera, en lo particular, más desconfianza institucional. Ok, gracias. Y la otra pregunta que yo te tengo es, dado el trabajo que veniste desarrollando en campo, dado el trabajo que hiciste teóricamente, cuéntame qué experiencia te deja para ti y para el futuro. Ok, claro que sí. Bueno, justamente como lo mencionó usted, hay veces que uno plantea su tema de investigación con un fin, ¿no? Y que tú esperas obtener un resultado, ¿no? Y entonces, al aplicar mis encuestas y al analizar los resultados, pues me di cuenta que efectivamente no era como yo lo concebía. Y entonces, considero importante, muy importante, que esta investigación, pues, sea de uso igual para otras personas o a lo mejor para mí en el futuro, de poder justamente desarrollarla con otro tipo de muestras, ¿no? Porque pues mi muestra fue la ciudadanía en general, sin embargo, pues se puede enfocar justamente en aquellos participantes que han utilizado este tipo de participación ciudadana no convencional, o sea, aquellos ciudadanos que han estado en protestas, en manifestaciones o que forman parte de un movimiento social, y tal vez el resultado podría ser diferente, podría ser justamente más alto el coeficiente de correlación, o podría ser interesante que a lo mejor pues salga negativo, ¿no? Entonces, para mí es una experiencia muy gratificante, claro, pero igual que me intriga realmente a desarrollarlo en otro tipo de muestra, y que además fortalecer mi instrumento de investigación, porque y de igual manera percibí que como utilicé una escala de Likert de 5 puntos, hay una centralidad justamente que limita
formular conclusiones sobre la respuesta positiva o la respuesta negativa por ese tema de la centralidad. Entonces, para mí es gratificante, pero que se puede, claro, mejorar para otras personas que tienen este interés en estas variables, o que pues igual su servidora podría utilizarlas en algún doctorado o algo así. Eso. Muy bien. Para allá va. Que no quede la espinita. Bien, yo aprovecho también para saludar al doctor Lara. Digo yo felicitarte, no me cansaría de felicitarte en ese sentido. Al doctor Lara, a la doctora María. Digo porque son el equipo, la doctora Olivia, evidentemente, que son el equipo que formó parte, algunas veces yo estuve, ¿sí? Que formó parte fundamentalmente para la estructuración de todo el trabajo y el desarrollo del trabajo de la investigación. Entonces, creo yo que es gratificante, o se siente uno de alguna manera responsable, vamos a decir, para el desarrollo de este tipo de trabajo. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias por los comentarios y las preguntas para Mariel. Vamos a cederle el uso de la palabra al doctor Roberto Lara, quien en esta investigación fue codirector de la misma. Adelante, doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. Mariel, pues de entrada me gustaría felicitarte. La verdad es que estuviste, durante todo tu proyecto estuviste muy presente, no solamente con la intención de que el proyecto saliera, sino realmente involucrándote, buscando que funcionara, ¿no? Como muy encomendada a aprender y a que realmente el proyecto saliera adelante. Por otro lado, tu exposición me parece una muy buena exposición. Como decía ya la doctora Ana María, está muy bien estructurada. Me parece que nos llevas del inicio a cierre en un recorrido por todo tu trabajo, ¿no? Y eso es muy interesante, todo muy bien hecho. Yo la verdad, pues, a mí me gustaría preguntarte específicamente sobre tus resultados, porque hay unos resultados que son muy interesantes, ¿no? Cuando uno se sale del discurso de si hay relación o no hay relación y ve los resultados por sí, así solitos, ¿no? Hay cosas que también vale la pena como cuestionar, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú como habitante de Chilpancingo, como una joven estudiante de posgrado, como ciudadana, como una mujer que se ha formado, ¿no? En diferentes ámbitos y que además es observadora, ¿no? Porque justo estos trabajos de investigación hacen de observar los fenómenos situados, ¿no? La realidad. ¿Cómo explicas este tipo de resultados? O sea, es bien curioso, por ejemplo, ver que la gente, lo que decías hace un rato, ¿no? La gente valora el derecho, pero no sabe cómo ejercerlo. Valora las manifestaciones, pero ya no quiere, pareciera que ya no quieren participar en ellas físicamente, ¿no? Entonces, ¿qué está sucediendo? ¿Qué se está movilizando? ¿O hacia dónde se está movilizando el derecho de acceso a la información? ¿O hacia dónde debería movilizarse con resultados como estos? ¿Y qué está sucediendo socialmente? Interpretar a partir de lo que has estudiado y de lo que has observado, y evidentemente tomando como base estos hallazgos. ¿Qué podrías decir? Bueno, justamente igual por el tema de las juventudes y todo este contexto, considero que actualmente se ha movilizado más a un activismo digital, donde los ciudadanos nos manifestamos o nos informamos a través justamente de redes sociales. El problema aquí es que no todo lo que está en las redes sociales es real, es verídico, y por lo tanto el ciudadano debería ser muy selectivo en el tipo de información que
que está consumiendo, ¿no? Y que y asimismo de la información que uno recaba, pues también de la información que uno difunde o de la información que uno manifiesta, porque bueno, actualmente, como lo mencioné, pues el activismo digital es el que más se está desarrollando y que considero que es muy, es viable, es aceptable, pero sí debemos emplearlo de manera más consciente. Por ejemplo, ¿no te parece que hay como un desplazamiento interesante del derecho a la información? O sea, es como, digo, asumimos que es que la información tiene que venir de fuentes públicas, ¿no? Sí. Pero pareciera que se están consumiendo fuera de estas fuentes. O sea, ¿qué es lo que intento decir? No es que no haya acceso a la información o que no se esté... Es que no sé cómo decirlo en términos... coloquiales. En términos que no salgan de esta idea, pero la cuestión es, está ahí el derecho, ¿no? No se está ejerciendo en donde asumiríamos que debería ejercerse, pero se está ejerciendo en otros lugares en donde parecía que tú ahí colocas una variable interesante, ¿no? Se corre el riesgo de que sea falsa o manipulada, ¿no? Sí. Pero se está ejerciendo. Entonces, aquí viene este asunto. O sea, ¿tú qué dirías para esta prospección sobre el derecho a la información? Porque aquí hay un riesgo interesante. O sea, tú nos dices, ya nos dijiste, si hay una relación entre el acceso a la información y la manifestación, ¿no? O bueno, todos estos mecanismos. ¿Y qué pasa si se manipulan? Si el acceso a la información se está ejerciendo por otro lugar que no es el oficial, ¿qué pasa cuando se manipula? ¿Qué pasa cuando todo esto se maneja, si se llegara a manejar de manera intencional? Entonces, podríamos tener manifestaciones o no manifestaciones fácil de manejar, ¿me explico? Sí. ¿Qué prospecciones ves entonces sobre estos desplazamientos del derecho a la información? ¿Tú qué esperarías sobre hacia dónde tendría que modificarse incluso el cómo se legisla, cómo se entiende? Bueno, justamente tiene que ver con la legislación, ¿no? O sea, debe haber leyes que intervengan para que pues la información que se propague tenga que ser verídica, ¿no? O sea, yo sé que la información se puede esparcir en cuestión de segundos, de minutos, sin embargo, se debe, pues básicamente, tomar medidas para que pues sea verificable toda la información que ahora se manifiesta a través de los medios electrónicos, por los medios no institucionales. Debe haber mayor control, o sea, debe buscarse estrategias para que la información publicada sea verídica. Y bueno, es un reto muy importante que se da justamente pues en el desarrollo de las tecnologías de la información y que por ende pues se debe regularizar, ya sea pues lo adecuado sería a través de las leyes. Sí, digo, incluso habría que pensar, ¿no? O sea, bien se puede pensar en, se da una mañanera y ahí nos presentan una estadística y se convierte en información pública. Sí. O la inteligencia artificial hace un barrido de bots y se convierte en información pública y eso puede detonar movimientos o bien puede también eliminar, desincentivarlos, ¿no? Entonces, creo que valdría la pena reflexionar sobre si el concepto actual, ¿no?, de DAI es el que va a seguir funcionando con estos fenómenos emergentes, ¿no? Pero bien, muy bien. Gracias, María. Muchas felicidades. Adelante, doctora. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Interesante la reflexión. Bueno, lo difícil de ser la última en participar es que ya se hicieron todas las preguntas, ¿no? Pero bueno, tenemos todavía ahí una larga lista.
Primero, me sumo a las felicitaciones. El trabajo de Mariel está sumamente bien estructurado, pero además aborda un tema muy relevante y sobre todo con los cambios de las reformas recientes en torno a la desaparición de los órganos garantes autónomos. El derecho de acceso a la información no es reciente y por eso cobra especial relevancia, ¿no? Desde 1977 que se incorporó una reforma constitucional para que nuestro país se reconociera el derecho, pero bueno, no fue voluntad de los gobernantes, sino producto de una serie de eventos como el suceso del 88, ¿no? La matanza de los jóvenes en Tlatelolco y una serie de acontecimientos de esa naturaleza que derivaron en que los colectivos pues exigieran acceso a los expedientes y a las investigaciones. Posteriormente en Guerrero también hubo eventos de esa naturaleza con la matanza de Aguas Blancas y del Charco, que derivó en que los familiares de las víctimas pues exigieran tener acceso a estos expedientes, información que obviamente fue negada y que esto derivó a que llegaran hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación para exigir acceso justamente a esas investigaciones. Eso derivó en que la Suprema Corte de Justicia, más o menos por el año 2000, dijera, pues sí, está en la Constitución, entonces tienen derecho a acceso a esos expedientes. Esto obviamente trajo consigo que no había en México una ley de transparencia, que no había un órgano autónomo, como ya lo había en otros países de América Latina y sobre todo en Europa, lo cual obligó al gobierno entrante ya de Vicente Fox de crear la primera ley de transparencia, que siempre hemos visto, tampoco fue su deseo y su voluntad, sino esa presión social y mediática, donde también un grupo de activistas de Oaxaca pues estuvieron presionando fuertemente para que esta ley pues avanzara, ¿no? Obviamente esta ley tuvo muchas restricciones en cuanto a la protección del derecho. Dijo, bueno, solamente están obligados estos actores, se excluyen a partidos políticos, se excluyen a universidades, se excluyen a una serie de actores, ¿no? A sindicatos incluso. Posteriormente, bueno, vienen las reformas, se cambia, se deroga esa ley, se crea otra y se da forma, ¿no? En este sentido, relacionar el derecho de acceso a la información con las protestas, con la participación ciudadana no convencional, que implica principalmente esto, ¿no? Las protestas, las movilizaciones, que esto en Guerrero y sobre todo acá en Chilpancingo son extremadamente constantes, ¿no? Entonces, analizar el derecho de acceso a la información, sobre todo con esta otra variable que tiene que ver con las protestas, nos lleva a identificar la importancia que tiene para la sociedad ambos temas, ¿no? Y los datos los reflejan. Hay un interés por ejercer el derecho porque claro que nuestros antecedentes inmediatos demuestran que la ciudadanía no tiene fácilmente acceso a la información. Y eventos de pronto sociales que cobran gran relevancia, pues generan cambios importantes en el acceso a la información. Ahora mismo está sucediendo un caso excepcional a nivel nacional que es el feminicidio de Edith Guadalupe, que generó un revuelo nacional de tal forma que toda la parte jurídica está exigiendo transparencia en el proceso, más de 80 abogados sumándose a una defensa gratuita de quien consideran es inocente y una integración errónea del actuar de la fiscalía y la exigencia ahí del derecho a acceso a la información, ¿no? Y la transparencia en el actuar judicial. Esto obviamente sabemos que la parte social está en constante construcción, es una dinámica muy interesante y que tú estés abonando con este tema, pues obviamente que sabemos que va a tener efectos interesantes porque además
en Guerrero las protestas no paran y sobre todo entender esta dinámica, ¿no? La gente se interesa por ejercer su derecho, sí, sabemos que sí, pero no sabe cómo hacerlo. ¿Por qué no sabe cómo hacerlo? Ahí entras en esa explicación, ¿no? Entonces, mi primera pregunta, Marier, en este sentido, ¿consideras que el derecho de acceso a la información por parte de las personas que ejercen una participación no convencional pudiera cambiar esta dinámica de estas acciones si tuvieran acceso a esta información? ¿O cuál es tu comentario al respecto? Bueno, considero que efectivamente, si el derecho de acceso a la información pública fuera más efectivo, si no tuviera tantas limitantes como no saber el proceso de cómo hacerlo, ni los tiempos, ni que la información a veces no sea tan clara, justamente los ciudadanos considero que se limitarían a hacer este tipo de, bueno, a utilizar este tipo de mecanismos, porque cuando un ciudadano tiene acceso sin limitantes a la información, no le veo el motivo por el cual tenga que bloquear, cerrar calles, y como se da aquí en el estado, en el municipio. Ok, muchas gracias. La otra pregunta tiene que ver con estos portales de transparencia y una política nacional cuya intención es abrir los datos abiertos, ¿no? Hay un programa nacional en donde México está participando activamente que tiene que ver con precisamente que no tengas que solicitar la información, sino que ésta esté disponible. ¿Consideras que este elemento sería importante para que, digamos, que no tengas que hacer una solicitud, sino tengas que ir directamente a estos espacios? Sí, realmente los considero realmente importantes y además considero que se están adaptando a las nuevas tecnologías. Y igual, o sea, la mayoría de las dependencias se han trasladado ahora a tener perfiles en las distintas redes sociales en las cuales hacen público la información pública, algunas acciones que se están tomando o algunos resultados que se están obteniendo a través de su gobierno. Muy bien, y mi última pregunta tiene que ver con la utilidad de la información. Hay una pregunta que me parece interesante lo que la ciudadanía responde y es donde tú les preguntas si la información pública que consultó les resulta útil para aquellos que han hecho solicitudes. En un 39% dicen, bueno, de acuerdo, totalmente de acuerdo, en más o menos un 40%. El resto se mantiene digamos que sin determinar una posición, ¿no? ¿Qué recomendaciones harías para las instituciones que tienen obviamente información pública y que puede ser del interés de la población para que contribuyan a este ejercicio del derecho? Ok, bueno, considero que las instituciones deberían justamente plantear o manifestar su información de una forma más clara y más consciente de que muchas veces los ciudadanos no conocen realmente del tema, o sea, no están contextualizados con lo que ellos manejan y por ende pues debe ser más comprensible, clara y comprensible. Ok, pues muchísimas gracias. Por mí no hay más preguntas. Vamos a pedirte, Marier, si nos permiten, al sínodo deliberar junto con tus familiares, abandonar la sala y en algún momento les pedimos que ingresen para saber el resultado. Sí, gracias.
Continuando con nuestro protocolo, le vamos a ceder el uso de la palabra al doctor Adilberto Gallardo para que nos lea el acta que hemos levantado en este examen de grado. Bien, acta de examen de grado, foja 054, libro 01. En la ciudad de Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, siendo las 11 horas con 10 minutos del día 29 de abril de 2026, en el lugar que ocupa la sala de usos múltiples de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública, se reunieron las y los CC, doctora Olivia Leiva Muñoz, doctor Roberto Lara Domínguez, doctor Edilberto Gallardo Valente, doctor Uribel Cruz Hernández y doctora Ana María Carabe López. En su calidad de presidente, codirector, secretario, primer y segundo vocal, respectivamente, para recepcionar la defensa de tesis que presenta la contadora pública María Leticia Albarrán Roldán, con un número de matrícula 24500291. Para obtener el grado de maestra en Gobierno y Gestión Pública, con la tesis titulada El derecho de acceso a la información pública y la participación ciudadana no convencional en el municipio de Chilpancingo de Los Bravo, 2024-2025. De acuerdo con lo establecido en el artículo 95, fracción segunda, inciso A, del Reglamento de Posgrado e Investigación de la Universidad Autónoma de Guerrero, una vez concluida la exposición y presentada la réplica, el jurado acordó aprobarla con mención honorífica. Acto seguido, el doctor Edilberto Gallardo Valente, en su calidad de secretario del Sínodo, procedió a dar lectura a la presente acta y la doctora Olivia Leiva Muñoz, en calidad de presidente del Sínodo, procedió a tomar la debida protesta de ley. Se levanta la presente siendo las 12 horas con 30 minutos del día de su inicio. Firmando los integrantes del Sínodo para los efectos legales y administrativos que convengan a las partes. Firma, presidente, doctora Olivia Leiva Muñoz, codirector, doctor Roberto Lara Domínguez, secretario, doctor Edilberto Gallardo Valente, primer vocal, doctor Uribel Cruz Hernández, segundo vocal, doctora Ana María Carabe López. Muchas gracias. A continuación vamos a pasar a la toma de protesta. La Universidad Autónoma de Guerrero, a través de la Facultad de Gobierno y Gestión Pública, reconoce su capacidad y preparación académica para recibir el grado de maestra en Gobierno y Gestión Pública, que le habilitará para el correcto ejercicio de esta profesión en beneficio de la sociedad guerrerense y del país, coadyuvando en la atención de problemáticas sociales a través del correcto ejercicio de las acciones de gobierno y de la gestión pública. María Leticia Albarrán Roldán, el día de hoy concluyes una importante etapa en tu formación académica, dejando constancia ante este jurado que has adquirido los conocimientos, habilidades y competencias que este posgrado demanda. Por lo que en nombre de la comunidad universitaria te pregunto, ¿prometes solemnemente ejercer con responsabilidad, ética y excelencia el grado de maestra en Gobierno y Gestión Pública? Sí, prometo. Si así lo hicieres, que la comunidad universitaria y la sociedad en general se lo premien, y si no, se lo demandan. Muchísimas felicidades. Muchas gracias. Felicidades. Ahora sí. Otra vez.